Y comenzamos este programa, esta edición, esta vigilia informativa con Ignacio Montes de Oca, que gracias a él regresa al programa, periodista y analista internacional. Ha hecho un trabajo excepcional de research, de verdadero periodismo, y queremos comenzar felicitándolo por eso. Es un trabajo que él titula Dossier, Universidades estadounidenses subyugadas por donantes árabes toleran y fomentan el antisemitismo. Y esto no es de ahora. Bienvenido, Ignacio. Ignacio, citándote a ti mismo, citándote este magnífico trabajo de investigación que has hecho, dice que entre 1986 y octubre del año 2022, las universidades recibieron fondos extranjeros por un total de 44 mil millones de dólares. Esto es una verdadera penetración en todo el tejido académico de los Estados Unidos, ¿o no? Bienvenido, buenas noches, adelante. Buenas noches, sí, claro, porque de esos fondos 13 mil millones de dólares provinieron de países árabes, que siempre hay una contraprestación, no va a haber una entrega tan grande de dinero solamente por beneficencia. En el proceso de entrega de fondos hubo una contraprestación que fue la creación de cátedras que promovían la idea de conocer al islamismo, pero también al mismo tiempo empezó a integrarse en el cuerpo de profesores a una serie de personas que expresaban un crudo mensaje antisemita y anti-Israel. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Para darse una idea, estamos hablando de 13.000 millones, es un paquete gigante. Vamos a poner un ejemplo. Qatar, 5.177 millones, Arabia Saudita, 2.977 millones, Emiratos Árabes Unidos, 1.289 millones, Kuwait, 1.177 millones, y mientras tanto, los donantes provenientes de Israel eran 363 millones. Entonces, en esta contraprestación lo que se generó es una idea anti-Israel y en algunos casos antisionista abiertamente que condujeron a el escenario de hoy, en donde hay 22 universidades tomadas o con incidentes graves, en los que lo grave no es solamente la toma, sino también hubo hechos en los que estudiantes judíos fueron atacados o se les impidió ingresar a la casa de estudios. Entonces estamos ante un fenómeno que va más allá de el hecho político. Entonces el hecho es una situación de fondo grave, porque las universidades son el futuro de Estados Unidos, y si esto está sucediendo en las universidades hoy, entonces hay que prestarle atención. Fíjate, el alcalde de Nueva York hoy aseguró que el 40% de los manifestantes de Colombia y de CUNY eran agitadores externos. O sea que muchos de ellos no eran ni siquiera estudiantes de esos centros académicos. ¿Realmente tú crees, por las proporciones de estos actos, muchos de ellos vandálicos, rompiendo las propiedades de las universidades, es un plan orquestado, milimétricamente orquestado? Absolutamente. Hay 5 grupos principales, pero el mayor de ellos se llama Estudiantes por la Justicia de Palestina, SJP por sus siglas en inglés. En este grupo se integraron, y en las tomas queda claro, no solamente estudiantes, sino que agitadores externos. Y hay que tener en cuenta algo, que el SJP, además de los fondos que mencionamos de las universidades, han recibido financiamiento de fuentes también provenientes del universo islámico, que les permitieron armar hacia el mes de septiembre, y aquí ya empezamos a ver una idea de una organización y una previsión, que hicieron que los 25 capítulos en los que se dividía el SJP en las universidades se conformaran como una red. Para el momento de la masacre del 7 de octubre, estas organizaciones, particularmente el SJP y sus afiliados, porque son un mismo grupo, ya estaban organizadas como red y ya no como capítulos separados. De manera que sí, puedo decir, y lo voy a demostrar taxativamente, que hay una organización y un plan detrás de estas tomas. ¡Qué horror! Algo realmente alarmante comenzó con Harvard, cuando la presidenta o rectora había plagiado una tesis. Tiene pocas obras publicadas para ser presidenta o rectora de una universidad como Harvard. Pero aquí, en tu trabajo, señalas que se recibió la Universidad de Harvard
225 millones, según el NCIR, hubo 894 millones sin declarar. En el 1999 recibió un aporte de Omán para crear la cátedra Sultán de Omán para las Relaciones Internacionales y realizar homenajes públicos a favor del donante, o sea, a favor de los islamistas, a favor de los jeques árabes. Realmente, ¿quién aquí tiene un grado grande de responsabilidad desde este lado? Los consejos de dirección de esas universidades, los ejecutivos de esas universidades, los rectores de esas universidades que han permitido toda esta invasión monetaria y financiera en nuestras universidades. Es una responsabilidad compartida. El capítulo 177 de la Ley de Educación de Estados Unidos establece que cualquier donación superior a $250.000 debe ser registrada. A partir del 2019, recién a partir del año 2019, comienza a ejercerse la vigilancia. Estamos hablando de desde el año 84 que empezaron las donaciones, no se hizo una vigilancia efectiva. Quienes debieran haber nombrado a sus patrocinantes y haber, porque estos fondos en su mayoría no fueron declarados, estos 13.000 millones, deberían haber sido las autoridades de las universidades, que a cambio estaban permitiendo esta penetración. Y por último también, por supuesto, hay una gran responsabilidad en los agitadores y los manifestantes que nunca declararon abiertamente quiénes eran los patrocinantes y le escondieron detrás de consignas quiénes eran las personas que estaban agitando en las casas de estudio. Así que hay una serie de responsabilidades que a partir de ahora Estados Unidos deberá hacerse cargo, también los gobernadores, porque recordemos que las universidades son territorio estatal. Entonces tenemos que repartir responsabilidades, pero por sobre todo actuar rápidamente, porque lo que está en cuestión es el principio de autoridad. Y si se pierde el principio de autoridad en una casa de estudios, entonces pierde su razón de ser. Un desastre, pero es alarmante a los más altos niveles educativos de Estados Unidos y del mundo. El famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, recibió 859 millones sin declarar desde países musulmanes y 176 millones de acuerdo con Bart. La diferencia entre ambas cifras se explica por el tortuoso camino que recorre, dice tu trabajo, el dinero hasta llegar a las arcas universitarias. ¿Cómo es ese tortuoso camino que tú describes? ¿Por dónde viene? No vienen donaciones abiertas, directas y declaradas, como tú muy bien has dicho, más allá de $250.000 hay que decir quién o quiénes son los donantes. Esto para ocultarlo, ¿cómo lo han hecho? A ver, existen varias formas, pero una de las principales es que el Estado en sí no pone el dinero, sino que lo pone a través de fundaciones. Por ejemplo, la fundación que permitió que el emir de Omán sea homenajeado es una fundación que depende del Emirato, entonces no se puede decir que es un aporte estatal, de esa manera se esconde. La segunda forma tiene que ver con las exenciones impositivas. El capítulo 53 de la ley impositiva lo que permite en un apartado es que en el caso de que las organizaciones caritativas, y hay empresas dedicadas a recoger estos aportes a cambio de otorgar estas exenciones impositivas a los donantes, les permiten no solamente ocultar el nombre, sino también el monto. Entonces, lo que se está logrando es que se creó un sistema paralelo en el cual las universidades recibieron millones y millones de dólares y no necesariamente se vieron obligadas a declararlos porque faltaba escrutinio. Pero un asunto más. Dentro de estos aportes, y esto es importante, pues no solamente dinero, dentro de estos aportes hay 7 universidades que establecieron campus en países islámicos. En esos países islámicos está prohibido que den cátedra profesores judíos o personas homosexuales o personas que no sean aceptadas por los países donde están las universidades. Entonces, además de cierto grado de corrupción monetaria, hay una corrupción moral, porque aquellas reglas de tolerancia que hacen a las universidades no son respetadas en los campus porque hay demasiada inversión de por medio. Eso también marca un nivel de gravedad. ¡Qué horror, qué horror! Ignacio, te agradezco muchísimo estos minutos y continuaremos en esta vigilia informativa con lo que está ocurriendo. Gracias por acompañarnos esta noche. Al regresar, tendremos con nosotros desde Washington, D.C., a Laura Dib, la directora del programa de Venezuela en el Washington Office for Latin America.